La muerte es lo único que cada persona que nace en este mundo debe enfrentar. La Biblia nos recuerda en Romanos 5:12 que la muerte entró al mundo a causa del pecado y, desde entonces, ha llegado a todas las personas. Es una realidad de la que no podemos escapar, nuestro tiempo llegará algún día. Pero, ¿sabías que hubo 3 hombres que desafiaron este principio? 3 hombres que nunca probaron la muerte y fueron llevados de las formas más extraordinarias. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué los hizo tan especiales que pasaron por alto la tumba? Prepárate para explorar este increíble misterio, no querrás perderte este fascinante viaje hacia lo milagroso. Número 1. Enoc. Enoc, un hombre que nunca probó la muerte, se destaca como una de las figuras más notables de la Biblia. No era descendiente de Caín o Abel, sino que provenía del linaje de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. De esta línea familiar surgieron grandes nombres, incluido su bisnieto Noé, quien más tarde desempeñaría un papel clave en el plan de Dios antes del gran diluvio. En una época llena de decadencia moral y pecado, el mundo se estaba volviendo cada vez más malvado. Los pensamientos y acciones de las personas eran continuamente perversos, y la humanidad se alejaba mucho de su Creador. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un hombre se destacó como un faro de justicia, Enoc. Enoc fue la 7ª generación desde Adán, un descendiente directo a través de la línea de Set y el padre de Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia, quien vivió 969 años. El linaje de Enoc lo conectaba directamente con la línea patriarcal que condujo a Noé, una figura crucial en el plan de redención de Dios a través del diluvio. Enoc no era un hombre común. Su vida marcó una desviación significativa de las tendencias pecaminosas de su tiempo. Mientras otros a su alrededor caían más profundamente en el pecado, Enoc eligió un camino diferente, eligió caminar con Dios. Esta decisión lo apartó en un mundo consumido por la corrupción y la decadencia. La fe, dedicación y resolución de Enoc para vivir con rectitud destacaron de manera extraordinaria en un tiempo donde el pecado era la norma. Génesis 5:22-24 nos ofrece un relato fascinante de su vida. Enoc caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios implica una comunión íntima y continua con el Creador. Para Enoc, no se trataba solo de seguir reglas o adherirse a rituales. Era una relación personal y profunda con Dios, que involucraba una vida diaria dedicada a su voluntad y propósito. Enoc vivió una vida en comunión constante con Dios, escuchando su guía y alineando sus acciones con su voluntad. Este nivel de intimidad era único y extraordinario. Su vida se convirtió en un viaje continuo de fe y devoción, donde Dios ocupó siempre el primer lugar. En aquellos primeros días de la humanidad, la esperanza de vida era asombrosamente larga, llegando a durar siglos, antes de que Dios estableciera el límite de 120 años mencionado en Génesis 6:3. Sin embargo, incluso entre estas largas vidas, la de Enoc fue particularmente extraordinaria. A los 65 años, Enoc se convirtió en padre de Matusalén, pero su verdadero viaje de fe comenzó a partir de ese momento y continuó durante 365 años. Su fe no era casual ni distante, era activa, viva y profundamente agradable a Dios. Enoc vivió en completa armonía con la voluntad de Dios, llevando una vida de confianza y obediencia inquebrantables. La brevedad del relato de Enoc en Génesis ha llevado a mucha especulación y elaboración en otros textos antiguos. El libro de Enoc, una obra religiosa judía, amplía su historia al presentarlo como un escriba de justicia y un mediador entre Dios y la humanidad. Este libro narra los encuentros de Enoc con seres divinos y sus viajes a través de los reinos celestiales. Estas experiencias revelan la estatura espiritual excepcional de Enoc y los misterios divinos que le fueron revelados. Se describe a Enoc como alguien que vio visiones del futuro, viajó por diferentes cielos y recibió conocimiento del plan de Dios para la humanidad. En Judas 1:14-15 se hace referencia a Enoc como un profeta que habló del futuro, del día en que el Señor regresaría con innumerables santos para traer juicio sobre el mundo pecador.
Sus palabras eran tanto una advertencia como una promesa, denunciando el pecado y ofreciendo esperanza a los fieles. Este papel profético resalta aún más la importancia de Enoc como un hombre de profunda visión espiritual y valentía. La frase Dios se lo llevó a Ascon no es una metáfora cuando se trata de Enoc. Hebreos 11:5-6 enfatiza esta verdad. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, había recibido testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. El traslado de Enoc al cielo fue un acto incomparable de favor divino, una recompensa por su fe y obediencia. El evangelista Lucas incluye a Enoc en la genealogía de Jesús, Lucas 3:37, rastreando su linaje hasta Adán. Esta conexión subraya el papel de Enoc en el plan general de Dios para la redención. Su bisnieto Noé seguiría más tarde su ejemplo de fe y rectitud, eligiendo obedecer a Dios en un mundo lleno de maldad. A través de Noé, las semillas de fe plantadas por Enoc dieron fruto, asegurando la supervivencia de la humanidad y la continuidad de las promesas de Dios. La vida y el legado de Enoc son un testimonio de las recompensas de caminar cerca de Dios. Número 2. Elías. Elías fue un profeta en Israel durante un tiempo de gran decadencia moral y espiritual. El rey Acab, uno de los monarcas más corruptos de Israel, y su esposa, la reina Jezabel, llevaron a la nación a la adoración de ídolos, abandonando al Dios de Israel. La devoción de Jezabel al dios pagano Baal arrastró a muchos israelitas por mal camino, apartando a toda la nación de su fe. En este tiempo oscuro, Elías, un hombre justo de Dios, fue llamado a confrontar la maldad de Israel con valentía. Proclamó al rey Acab que no habría lluvia en la tierra, excepto por su palabra, como un juicio divino contra la idolatría y la injusticia de la nación. Durante 3 años y medio, los cielos se cerraron y una sequía severa azotó la tierra. En este tiempo de escasez, Dios proveyó para Elías de maneras milagrosas. Primero, lo escondió junto a un arroyo donde los cuervos le llevaban comida. Cuando el arroyo se secó, Dios lo condujo a la ciudad de Sarepta. Allí, Elías encontró a una viuda que se preparaba para morir de hambre junto con su hijo. Confiando en la provisión de Dios, Elías le pidió que le horneara un pan primero, asegurándole que su harina y aceite nunca se acabarían. La mujer obedeció, y los suministros permanecieron inagotables durante toda la sequía. La fe de Elías fue puesta a prueba nuevamente cuando se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Propuso un desafío para demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios durante horas, pero no ocurrió nada. Entonces, Elías reconstruyó el altar del Señor, empapó el sacrificio con agua y oró a Dios. En respuesta, fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua. Este evento demostró que solo el Señor es Dios. Después de esta victoria, Elías anunció el fin de la sequía. Oró fervientemente y pronto apareció una pequeña nube en el horizonte, señalando la llegada de la lluvia. Dios envió un poderoso aguacero, trayendo alivio a la tierra. A pesar de estos poderosos milagros, Elías enfrentó una gran oposición. La reina Jezabel, furiosa por la humillación de los profetas de Baal, buscó quitarle la vida, obligándolo a huir al desierto. Exhausto y desanimado, Elías oró por la muerte, pero Dios no lo abandonó. Envió un ángel para proveerle comida y agua, restaurando sus fuerzas. Elías luego viajó al monte Horeb, donde tuvo un profundo encuentro con Dios. En un susurro tranquilo, Dios le habló, renovando su propósito y dándole instrucciones para el futuro. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin. Dios le reveló este hecho, y Elías pasó su manto profético a Eliseo, un joven elegido por Dios para sucederlo. Los dos viajaron juntos y, finalmente, llegaron al río Jordán. Allí, Elías golpeó el agua con su manto, dividiéndola para que pudieran cruzar en seco. Mientras caminaban, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al presenciar este evento milagroso,
Tomó el manto de Elías y regresó al río Jordán. Golpeó las aguas, y éstas se dividieron nuevamente, demostrando que el Espíritu de Dios ahora descansaba sobre él. La partida de Elías fue una señal poderosa de la obra continua de Dios en Israel. Aunque Elías no experimentó la muerte en el sentido tradicional, su legado de fe, obediencia y valentía frente al mal continuó inspirando a generaciones. Su historia marcó un momento crucial en la historia de Israel y allanó el camino para el ministerio de Eliseo. Número 3. Melquisedec. Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14, durante un tiempo de guerra entre las antiguas ciudades-estado de Canaán y Mesopotamia. El sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados durante estos conflictos. Al enterarse de esto, Abraham tomó a 318 de sus sirvientes entrenados y los llevó a la batalla. Persiguió a los captores, con éxito, rescató a Lot y a su casa. Después de este regreso victorioso, Melquisedec aparece repentinamente en la narración. Génesis 14, 18, 20 registra que Melquisedec, descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que ha librado a tus enemigos en tu mano. En respuesta, Abraham le dio a Melquisedec el diezmo, la 10ª parte de todo lo que poseía. El título rey de Salem vincula a Melquisedec con la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. La palabra Salem significa paz en hebreo, lo que convierte a Melquisedec en el rey de la paz. Su nombre también significa rey de justicia, enfatizando aún más su papel único y simbólico. La historia de Melquisedec se menciona nuevamente en Salmo 110:4, donde David, hablando proféticamente acerca del Mesías, dice: El Señor ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo conecta el sacerdocio de Melquisedec con el de Jesucristo, quien es descrito como el sumo sacerdote eterno en el Nuevo Testamento. En Hebreos 6, 19, 20 y Hebreos 7, el autor explica que Jesús, después de su resurrección, ocupa el puesto de sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A diferencia del sacerdocio levítico, que era temporal y basado en el linaje, el sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto, el de Jesús es eterno y se basa en la autoridad divina. Uno de los aspectos más desconcertantes de Melquisedec es su falta de genealogía. Hebreos 7:3 afirma que Melquisedec no tuvo padre ni madre, ni registro de sus antepasados, nunca nació y nunca murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, sacerdote para siempre. Esta descripción ha llevado a algunas personas a creer que Melquisedec no era un humano común. Algunos eruditos sugieren que Melquisedec fue una figura histórica real, un verdadero rey y sacerdote cuya historia se preservó para enseñar sobre el sacerdocio eterno. Otros, sin embargo, creen que Melquisedec pudo haber sido una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Argumentan que sus cualidades eternas, su papel como rey de paz y justicia, y su falta de genealogía apuntan a una naturaleza divina. No obstante, algunos interpretan Hebreos 7:3 en un sentido figurado, sugiriendo que Melquisedec es simplemente un tipo o símbolo de Cristo, en lugar de ser Cristo mismo. Señalan que, si bien Melquisedec aparece abrupta y misteriosamente en Génesis, el texto no afirma explícitamente que sea divino. Sin embargo, independientemente de su identidad exacta, Melquisedec sirve como un símbolo poderoso del sacerdocio eterno de Cristo y de la naturaleza inmutable del pacto de Dios con su pueblo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacerdocio y la realeza. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuya autoridad provenía del linaje, el sacerdocio de Melquisedec se basaba en su relación con Dios y en su autoridad espiritual. Esta distinción es clave para comprender el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. Jesús, como Melquisedec, no es un sacerdote por linaje humano, sino por su naturaleza divina. Él ofrece una intercesión eterna y una mediación única entre Dios y la humanidad, convirtiéndose en el cumplimiento máximo del sacerdocio de Melquisedec.
Si esta narración te ha bendecido e inspirado, no la guardes para ti. No olvides presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones, para que nunca pierdas la oportunidad de crecer más profundamente en la fe. Juntos, difundamos la luz de la palabra de Dios al mundo.